hay que estar muy, muy atentos, porque si no, vos podés estar. Te puede pasar lo de Alejandro Fantino. Te puede pasar que haces un comentario y casi generás una crisis económica nacional. Puede pasar, tranquilamente. Bueno, pero no sería el caso, porque aquí estamos para analizar, para compartir con ustedes qué está sucediendo en el territorio nacional, y para eso la tenemos a la compañera Mary Ibáñez, para que damos un fuerte aplauso, como siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del Día de la Independencia, que es un día muy importante para nuestra patria. Para recalcar, ¿no? Para recalcar, sí, porque el 9 de julio fue el día en que rompimos todo vínculo de dependencia política con la corona de España y rechazamos también la dominación de cualquier otra potencia extranjera. Esto significa que dejamos de ser una colonia y pasamos a ser un país libre y soberano. Nace la Argentina legalmente como un país libre y soberano y marca el comienzo del camino hacia una organización constitucional propia. Recordemos que la Constitución nuestra tiene sus orígenes en 1853. O sea que lo que nos marca en algún sentido la historia es que la independencia no ocurrió en un solo día ni en un día para el otro, sino que forma parte de un largo proceso complejo, difícil, que arranca en 1810, pero culmina en 1816. Es decir, o sea... Claro, se tardaron 6 años en poder llevar a cabo la independencia, no fue de un día tardamos para el otro. Tardamos 6 años en, digamos, en materializarla formalmente a través de un acto solemne que fue el acta de la independencia, ¿no? Sí, sí. El contexto era que, bueno, había caído Napoleón en Europa y estaba retomando su poder Fernando VII, que ya quería volver a recolonizar sus digamos, dominios. Quería recuperar tenía. sus kioscos. Claro. Y ahí es cuando nuestros mártires, digamos, gracias aprovecharon a la situación. aprovechan la situación y declaran la independencia, que no fue ni fácil ni un día para el otro, sino que, bueno, formó parte de un proceso complejo, arduo, difícil, tal como lo venimos viviendo ahora, ¿no? Me encanta, Mary Ibáñez, todo lo que está diciendo hasta el momento. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Desde una perspectiva quizás un poco crítica, podemos decir que, bueno, se materializó la independencia política, pero nos quedó como un poco pendiente la independencia económica, ¿no es cierto? Porque desde ese entonces hasta ahora hemos tenido varios vaivenes de tensiones de dominación extranjera económica, a nivel económico. Puedo hacer una Sí. pregunta, ya Sí. sé que me pediste que no te interrumpa, me lo pediste muchas veces, pero te lo quiero hacer esta pregunta. ¿Puede haber independencia política sin independencia económica? Bueno, lo que efectivamente hubo en el 1816 fue una declaración, digamos, de un acto de soberanía de país independiente, pero siempre estuvo esta disputa a nivel nacional entre unitarios, federales, viste que todo pasa por Buenos Aires y las relaciones que vamos teniendo, Sí, digamos, como- a nivel exterior con Me parece las que ganaron los potencias. unitarios. Bueno, pero esta disputa es una disputa entre un modelo nacional y un modelo unitario que viene, digamos, ya desde aquel entonces, ¿no? Hace más de 200 años que venimos con esta disputa entre Con un este modelo problema. Muy bien, listo. de Modelo. unión de Perdón. provincias federales en contraposición con un modelo unitario centrado en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal que negocia intereses con economías y potencias extranjeras, Es como se está dando actualmente. como se da también en Ahora, la actualidad. tal podríamos cual. aprovechar, ¿no?, para decirle a nuestros oyentes, a los compañeros sanitaristas que están del otro lado, qué opinan sobre esto, ¿no? Y la pregunta que hacía acá nuestro compañero Pablo, ¿se puede tener soberanía política sin independencia económica? Y Para que quiera aportar un poquito yo- y comentarnos para- estaría bueno. Pero está bien, entonces, es difícil, al momento. tiene Tiene su la simbiosis, ¿no? discusión, Ahí. pero claro, sí, es Hay una algo vinculación que, ahí, me parece, ¿no? Claro, y es Son- algo que venimos discutiendo hace 200 años. Para no apartarte más Que de la discusión no está saldada, eso es lo que quiero dar a entender. Por suerte, que- pues si no ya perdimos. Es que la política Este- Si estarías al lado. en ciertas partes de la historia se fue dando en que, bueno, claramente se vinculaba mucho, ¿no?, a la situación económica o las medidas económicas que se tomaban en distintas épocas, como lo vimos también en su momento, en 1982, con los representantes que tuvimos en ese momento, con Menem, con también de la Rúa,
Yo estoy de acuerdo con vos, pero vamos a tener quilombo porque la compañía nos pidió que no nosotros la dispersemos. también. No, igual ahora retomamos Porque si no, tranquilamente. después... Sos un genio, Pablo. No, lo que tiene es que nosotros estuvimos atravesados por crisis de deuda externa también, digamos, no son crisis nuevas. Pero Lo es que como quiero que no- decir y poner el foco es que son crisis que vienen Sí. hace 200 años y que nunca terminamos de saldar. No nos podemos poner de acuerdo prácticamente, ¿no? Con los temitas Y económicos, claro, la forma de sí. llevar el país adelante. No nos podemos poner de acuerdo, tal cual. Es tan Sí. difícil ponernos de acuerdo de si Sí. queremos tener un país federal o queremos tener un país que tiene su oficina central nada más que en la capital federal del país, bueno, es un temita que creo que, bueno, tiene sus tensiones y hoy las estamos viendo más fuertes que nunca, ¿no? Últimamente, bueno, el acto tradicional que se hace en la provincia de Tucumán, bueno, hay una ley, la ley 23.512, que declara, bueno, Ajá. ¿Qué dice declara la ley declara que la declaración de la independencia, la capital simbólica y espiritual de la nación argentina es la ciudad de San Miguel de Tucumán. Muy bien. Y entonces, eso es lo que le reclamó ayer Jaldo, diciendo que el presidente debería haber estado en el acto oficial. Pero había un montón de niebla, Mary. No se de- puede No, volar no así. pudieron volar. No se de puede volar Tucumán. así. Entonces, O sea, no se realizó el acto que tradicionalmente se realiza en la Casa de Tucumán, en Claro. la provincia de Tucumán, con todos los gobernadores. pero me imagino que estaba lleno de gente esperándolo. El tipo no fue, no llegó por la niebla. Iba bueno, tan por eso complicado, que vuelo quedó complicado, colgada la avión, gente. perros, todo, re difícil. Pero no, pues claro, estaba lleno, esperándolo. No. Hicieron carpas toda ¿No? la noche para Hicieron esperar al carpas toda la noche, Las haciéndole el cacharpayas. aguante ahí. Sí, sí. Pero bueno, este año sufrió algunas variaciones. Los únicos gobernadores presentes en el acto fueron el Osvaldo Jaldo, que es el anfitrión, ¿no? El gobernador de Tucumán. Sí, que estaba comiendo en que la estaba casa. ahí mismo, Digamos, y ¿no? el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el gobernador de Jujuy, Bien. Carlos Sadir. El resto de los gobernadores le hicieron el vacío a Javier Milei y se bajaron del acto. Podemos recordar que estos mismos... Pará, pero son un montón. Sí, O sea, eran 18. De pero- 24 provincias, 18 Claro. gobernadores habían estado con él hace un año en el Claro, Pacto de Mayo. Eso, son los mismos Y bueno, de esos... representantes y gobernantes que acompañaron en su momento el Pacto de Mayo y que en esta oportunidad parece que no quisieron acompañar más o le soltaron la mano, ¿no? En No cierto quedaron punto. muchos gobernadores de esa foto del 18 de mayo, casi viste? que no quedó ni uno solo. Es como, pero... es como la foto, ¿viste? De los jubilados que se reencuentran después de mucho tiempo. Bueno, estos eran mis compañeros de la Estás infancia, haciendo- del colegio. es cancelable lo que estás diciendo. Yo te lo Y digo, bueno, la verdad. Y van Porque- pasando y cada vez son pocos. Bueno, en Y este sí. caso, de un año al otro, Sí, lo mismo Se debe quedó sin pasar con una compañeros. foto de los amigos de Alberto Fernández. exactamente lo mismo. Sí, no, Claro, obvio, pero obvio. bueno, vamos. Pero vamos bueno, a- eso, Milei le atribuyó razones climáticas al faltazo al acto, La niebla, ¿no? a la niebla, pero bueno, muchos habían interpretado que el faltazo se daba como respuesta a la ausencia de los gobernadores, que ya muchos habían anticipado que no iban a ir porque justamente tampoco querían darle esa misma foto a Javier Milei. Claro, no quería exponerse así ante los medios con la falta del acompañamiento de los gobernadores. Claro. Sí, Eh, sí, más que nada porque además firmaron un pacto de mayo, pero no vieron resultados concretos para ellos mismos Y- en lo que va de este año o año y medio de gestión. Y hay que Los ten- gobernadores le vienen reclamando a Javier Milei que desde diciembre del 2023 no distribuye los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional. Se trata de un fondo previsto por la Ley de Coparticipación Federal que establece que se detraerá un 1% de la masa coparticipable. Es decir, que es un fondo que ya está separado. O sea, ya está separado el fondo para ser distribuido a las provincias y que es un fondo que le sirve a las provincias para actuar en situaciones de crisis, catástrofes, emergencias sanitarias o desequilibrios financieros. O sea, si el país cobra 100, hay designado, ya aprobado, se guarda una parte, eso es el ATN. Es del fondo coparticipable, ¿El un 1%? 1% Bien, que está perfecto. designado para situaciones de crisis financieras, que ya está separado, pero que el gobierno no los está distribuyendo. Lo que reclaman justamente los gobernadores es que distribuya esos fondos que ya están, digamos, separados para las provincias. Como los alimentos. Y además también, claro, y además también reclaman por una actualización de la ley del régimen de coparticipación, porque recordemos que la ley de coparticipación es de 1988
Y después nosotros tuvimos la reforma constitucional del 94 que establece que una ley convenio entre todas las provincias, o sea que hay una ley que nunca se hizo en realidad, que es la ley de coparticipación establecida por la reforma del 94. O sea, eso es un tema pendiente. Me perdí un poco. Nuestro régimen de coparticipación federal es de 1988. Bien. En el 94 se reforma la Constitución y en el artículo 75, inciso 2, lo que establece es que las provincias tienen que elaborar un proyecto de ley convenio justamente del régimen de coparticipación federal, que sería como actualizar este régimen. Eso nunca se hizo y quedó pendiente incluso hasta ahora. Lo que están reclamando los gobernadores es que se sancione esa ley para distribuir los fondos. La Constitución prevé que sean fondos que se distribuyan de forma equitativa y solidaria entre todas las provincias en pos del desarrollo productivo del país, ¿no? Pero bueno. Capaz que el tema está ahí en que una provincia capaz que produce más que otra provincia. Sí, por eso. Y también las necesidades son distintas, ¿no? Es también lo que plantean las provincias, ¿no? Al momento de pedir esta nueva reconfiguración de las medidas para la coparticipación. Sí, claro, y en un contexto de crisis financiera, un contexto de situaciones de crisis fiscal que están atravesando las provincias, sí, recordemos este fondo les viene muy bien y que les pertenece por ley. Es para estos casos, ¿no? Se sabe que en algunas provincias no se pudieron pagar aguinaldos, no se pudieron pagar ningún tipo de retiros, que son fondo de desempleo. Son fuentes de recursos que les sirven a las provincias para el sostenimiento de sus funciones básicas, y recordando que tuvieron que hacer malabares para pagar aguinaldos y para sostener algunos servicios públicos en el último tiempo. Sí, un milagro tuvieron que hacerlo, lamentablemente. Pero claro, bueno. La bronca con los gobernadores que acompañaron a Javier Milei, de los 24, 18 habían acompañado, proviene de esta serie de dificultades que tuvieron todo este tiempo para sostener el funcionamiento de las provincias. Le dieron todo a cambio de nada, básicamente. Sí. Y a eso se le suma la paralización de las obras públicas, que también era un importante motor de funcionamiento dentro de las provincias, y las últimas medidas del gobierno en uso de sus facultades delegadas. Vamos a hablar de la disolución de los organismos estratégicos como Vialidad Nacional, la reforma del INTI, el INTA, también profundizaron este malestar, que históricamente son organismos que históricamente prestaron servicios de capacitaciones, empleo y asistencia técnica a los territorios. Aparte, gente sumamente preparada. Yo estuve viendo hace unos días también reportajes que le hacían a trabajadores del INTI, y es gente que se preparó toda su vida con años de experiencia para poder devolverle, ¿no?, ese favor al país, y hoy en día, lamentablemente, por más que quieran quedarse, están ganando alrededor de $1 millón cada trabajador. Uno, por más que quiera retribuirle al país, se le hace imposible, y esa es la realidad que están viviendo todas estas instituciones, ¿no?, hoy en día, Mary. Sí, Vialidad Nacional, vos lo comentaste recién entrado el programa, 5.500 puestos de trabajo en riesgo y 40.000 kilómetros de rutas en todo el país se quedan a la deriva sin mantenimiento ni conservación, y es realmente un peligro a nivel, digamos, federal. Porque... Sí. Pero también acompaña a lo que es el circuito comercial, ¿no? Si vos no tenés rutas o distintos medios de transporte o comunicación entre las provincias, también se hace muy difícil la participación comercial de estas provincias o la producción de estas mismas, ¿no? Tal cual. Sobre todo cuando tu logística de distribución de los distintos recursos que produce la nación está más acentuada sobre el camión que sobre el tren. Claro. En ese sentido se va a complejizar bastante, porque ahora van a pasar 1 o 2 semanas y quizás no haya noticias. Y también pero que pase un tiempo, el deterioro de eso es no se puede frenar. No es paulatino, y por más que en algún momento se llegue a compensar todas las medidas políticas que se están tomando y que repercuten, ¿no?, también en un aspecto económico, va a tardar muchísimo en recuperarse, porque no es que lo puedes recuperar en la medida que vos también lo puedes destruir. Tardás siempre 3 veces más o el doble en poder revertir la situación. No, y eso es lo más, totalmente. lo más triste, ¿no? Claro, este ajuste fiscal que se sostiene sobre la base de reducir el gasto público,
lo hace sin advertir los costos, digamos, de abandonar estas áreas tan sensibles de la política nacional, ¿no? Porque Yo creo que lo advierte y es algo que utiliza radicalizándose porque no tiene otra alternativa. Él tiene que seguir radicalizándose, tiene que seguir siendo un extremo para seguir de alguna manera con ese núcleo duro que lo ha votado. Porque vos paralizás la obra pública, bárbaro, te cierra el Excel, pero después tenés crisis energética, tenés que salir a importar gas. Claro. O sea, no tiene sentido terminar gastando el quíntuple de lo que vos podrías haber realizado si invertías en las obras. Te das cuenta eran las horas de compresión. Te das cuenta que el las ahorro, horas de compresión de gas, te exactamente. das cuenta que el ahorro invirtiendo es muchísimo mayor. Obvio. Que si evitas esa catástrofe. Es que por eso las palabras tienen la denominación. Es una inversión. Claro. Vos tenés un gasto honoroso muy importante en un momento determinado, porque eso te va a generar con el paso del tiempo que ese gasto, viendo hacia atrás, es ínfimo. Claro. Es ínfimo. ¿Y porque todos los dividendos que tenés hoy, y mirá todo lo que hicimos, mirá todo lo que logramos con esta inversión. Pero Bueno, lo más lindo es que esto pasó el es año lo que hacemos pasado. nosotros con el agua. Invirtimos Tal cual. $1 en saneamiento, son 9 en salud pública Lo que te dijo, ahorras. sí. Entonces, Lo dijo Jorge lo dijo Castro, exactamente. Tal Julio cual. César, Julio Castro. gracias. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos. mientras tanto, los gobernadores de las 24 provincias, en esto sí se habían puesto de acuerdo todos, llevaron sus reclamos al Senado para que trate a través de la oposición estos temas tan sensibles que los vienen aquejando, ¿no? Se organizó una sesión autoconvocada, quiere decir que no hubo una convocatoria oficial por parte de la presidencia del Senado, sino que, bueno, se juntaron, tuvieron la mayoría, los 2/3 necesarios para iniciar sesión. Y planean abrir el debate parlamentario para tratar estos temas de interés como son la modificación de la distribución de los fondos de los ATN y el impuesto a los combustibles para garantizar mayor equidad en su reparto. También entrarían en el debate el aumento de las jubilaciones, un 7,2%, y el aumento del bono creo que eran 10.000 pesos a 70.000 pesos a 110.000 pesos. Quieren aumentarle el bono a los jubilados que cobran la mínima. La ley de emergencia en discapacidad, que estos proyectos ya tienen sanción en diputados. Como así también la emergencia sanitaria pediátrica para el funcionamiento del Hospital Garrahan, el financiamiento universitario, retomar la cuestión de la emergencia en Bahía Blanca y una declaración por la situación judicial de YPF. Ah, bueno, se viene bastante cargado, O sea, hay una carpeta de proyectos que el Senado quiere tratar en conjunto con este reclamo de los gobernadores y algo que ya viene tratándose de hace tiempo, ¿no? Estas leyes que también fueron vetadas, como por ejemplo la ley de emergencia en Bahía Blanca fue vetada y volvió. Lo dice Milei constantemente. Es más, creo que hace poco tuvieron entrevistas y le preguntaron qué pensaba con respecto a esta posición que está tomando justamente el PJ o senadores, diputados afines al PJ o al trabajador, ¿no? Al que defiende tu bolsillo, por así decirlo, que la verdad que las medidas son bastante peligrosas, ¿no? En ese sentido. Y peligrosas en el sentido para Milei, ¿no? Que van a atentar directamente contra el equilibrio fiscal. Pero ¿de qué otra forma lo pueden hacer? Aparte vos no podés tratar de terroristas, ¿no? Terroristas estatales, como lo dijo Milei, a gente que se está preocupando por nuestro bolsillo. Claro. Y lo más lindo es que lo venden en un sentido político como que va a perjudicar al trabajador, todas estas medidas. Pero no, nada que ver, lo contrario es totalmente lo contrario, ¿no? Están defendiendo justamente nuestros derechos y nuestro poder adquisitivo, ¿no? Claro. Bueno, hay quienes dicen que los gobernadores son en parte como un poco el termómetro de lo que está pasando en las provincias y claramente si tuviste dificultades para pagar los aguinaldos, si tuviste dificultades para sostener algunos servicios públicos y ya ves que la sociedad no te está acompañando porque se está viendo afectada con estas políticas, bueno, los gobernadores ya están un poco flaqueando este acuerdo acérrimo que tenían con la gestión del Poder Ejecutivo porque están viendo que no les rinde. O sea, si la sociedad se les termina volviendo en contra, tampoco les rinde a ellos. Y que es que están respondiendo, quieren ayudar, ¿no? Al gobierno, entre comillas. Ellos quisieron ayudar. Quieren acompañar al plan, pero están viendo que ese plan es
una condena directamente. Si la ayuda es solamente de forma unilateral y no reciben nada, digamos que esa ayuda o esa negociación está hoy muy resquebrajada. No, y que los objetivos macro no responden al mercado del trabajo, ni siquiera al día a día que tiene uno constantemente. Claro, ¿no? y que tampoco hay expectativas, ¿no? Porque también lo ves al presidente enorgulléndose, sí. Sí. Orgulloso de lo que orgulloso hace. de su crueldad, digamos, ¿no? Que salió a decir hace poco que era cruel y que le encantaba hacerlo. Así que bueno, ayer por la noche hubo un grupo de gobernadores del PRO y La Libertad Avanza que definieron que sus legisladores iban a avanzar con estos temas de coparticipación e impuesto a los combustibles, pero que traben el proyecto de aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Esto generó más tensiones en el cuerpo legislativo. Anabel Fernández Agasti dijo hoy que las iniciativas salen todas juntas o vuelven todas a comisión, dejando en claro que si los gobernadores no acompañan el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, tampoco Unión por la Patria acompañaría el reclamo por los fondos coparticipables que vienen sosteniendo los gobernadores. Bueno, en resumen, como ya dijimos, poco queda de esa foto del Pacto de Mayo de los 18 gobernadores. La falta de diálogo y consenso con las provincias junto con la centralización y las decisiones unilaterales desde el Ejecutivo ponen en relieve esta disputa histórica y constante en Argentina, la famosa grieta entre unitarios y federales, la famosa grieta entre dominación extranjera o independencia económica y soberanía política. Pero bueno, así estamos. Javier Milei realizó ayer su acto del 9 de julio en Casa Rosada, donde agasajó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y a 200 funcionarios y colaboradores que participaron de la implementación de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. Héroes. Los héroes. Sí, Y por la noche dio un reportaje a Luis Majul defendiendo su postura de no girar estos fondos que reclaman las provincias y aseguró que lo que buscan es destruir al gobierno. Todos contra él. Sí, no sé si vieron la entrevista. Como así también, bueno, aseguró que va a arrasar. Tuve el gusto. Aseguró que va a arrasar en las elecciones, que nos vemos el 11 de diciembre. Y bueno, sí, dijo que nos iba a romper. Nos iba a romper mandriles. bastantes. Al mismo tiempo, bueno, ayer se viralizó un video de Fantino que yo no sé. Prepárate para enterarte de todo lo que está pasando ahora mismo. Actualidad sanitarista. Donde supuestamente la idea era dar a entender que si los gobernadores avanzaban con su reclamo, el país iba a estallar en pedazos. La idea era como dejar en claro que si se le daba rienda suelta a esto que estaban pidiendo los gobernadores, iba a saltar el dólar de la banda, a explotar el riesgo país y todo se iba a explotar por el aire, se había sacado... Está muy bueno cómo construyen una falacia, ¿viste? Está muy bueno cómo construyen... es la especialidad en narrativa de mentira, porque realmente es muy llamativo que nadie se pregunte, che, pero pará, ¿cómo es que es un reclamo de los gobernadores reclamando que se aplique una ley, digamos, que se sancione, mejor dicho, una ley, ¿verdad? Es lo que venías contando, que se sancione. Sí. Puede hacer que todos los resortes económicos del país se disparen al demonio. Y aparte le están reclamando un 1% de los fondos coparticipables, tampoco es tanto. No es 1% del PBI, son de los fondos coparticipables. Sí. Entonces, bueno. Aparte me encanta porque ellos a cada rato atentan contra la opinión opuesta, ¿no? Diciendo que ponen en peligro el equilibrio fiscal, siendo que hasta hace poco se reglamentó una ayuda... sí, ayuda a los israelíes. A los israelíes, sí. O sea, ayudas sociales. Sí, podrían ser compramos. jubilaciones, asistencia por despido, como también algunos que otros ayudas fiscales para gente que tenga residencia en Argentina, pero que si bien sean de origen israelí. ¿no? Sí. Así como Yo también... digo que están jugando con fuego. Están jugando con la paciencia de la gente. Están jugando con Irán. No es joda. Exactamente, no es joda. Ya venimos de... No es joda. Irán, Siria, no es joda eso. Tienen una determinación y tienen una conducta, tienen otra cosmovisión de la vida que es imposible de comprenderla de donde nosotros nacimos acá. No tenemos nada que ver con esa cultura. Gracias a Dios, porque viven en guerra. Se levantan en guerra, se duermen en guerra.
vas al colegio, volvés del colegio y ya tu familia no está. Entonces, Su cultura es la no, guerra. es imposible de comprenderlo, creo, si no vas ahí, porque eso no lo tenés que Y como si no vivir. tuviéramos antecedentes, ¿no? También Carlos de Saúl las- Menem. Claro, Carlos Saúl Menem. Sí, sí. de cómo pueden reaccionar, ¿no? Vamos Las a consecuencias. retomemos por la autopista de la columna de No, Mary igual Ibáñez. está bueno porque mientras defienden el equilibrio fiscal, también compramos aviones de guerra que no sirven Tal para cual. nada, Dinamarca, o bombas explosivos. Estaban para desarmar. Sí, es más para ¿Me eso. entendés? Compramos es un avión, chatarra. es un Nos avión, gastamos hace poco es un avión de papel que una comprar. millonada en armas y bombas de guerra que creo que Brasil te las vendía por 1/3 de lo que Tal las cual. terminamos comprando. ¿Y qué podemos defender con un avión, en este caso, un F-16, ponele que fueron los que ¿Para qué lo compraron, queremos aparte, con no? aviones que ya están 3 generaciones por encima de... Es como que me vendan un 1100 sabiendo que yo tengo un Samsung acá, ¿entendés? Un Nokia 1100. Me están vendiendo un Nokia 1100 sabiendo que hay Aparte Samsung como si el sí, contexto en te el mercado. reclamara. Como si el contexto te reclamara en ese eso, ¿no? sentido hay una cuestión que divide a 9 países del resto del mundo. O tenés la bomba atómica o no tenés la bomba atómica para defensa nacional. Punto y aparte. Sí, Así que con un avión, No hacemos nada. no. Para llevarlo a Conan a pasear. Bueno, Vamos a finalmente continuar. terminaron desmintiendo el video que se viralizó de Fantino, pero que, bueno. que era IA que... No se sabe bien si fue una edición Ah. o fue IA. O no- fue no sé algún qué tramo hicieron. sacado de contexto. Pero- también de lo que ¿Era se un habla audio mucho. o había filmación? No, había filmación. Había- Estaba él en su stream diciendo que te prepares porque se venía el Sí. país explotado por el aire, ¿no? ¿Lo viste? Yo vi el Tremendo. stream, yo vi el No, stream, no estoy- pero el stream sí me pareció medio raro. Lo que no me pareció raro fue el audio que pasaron también en uno de los canales, creo que fue así en 5N, que bueno, lo mostraron ininterrumpido Ah. y sin ningún tipo de edición, ¿no? Claro. Él habla justamente de que había 3 factores que iban a atentar contra la estabilidad económica hoy en día, que era el equilibrio fiscal, la cuenta corriente del gobierno, que hace unos programas atrás mencionamos que venía 5.000 millones de dólares abajo, y por otro lado también era... Sí, él hablaba de 3 reactores, Sí, ¿no? 3 reactores. El equilibrio fiscal, el tipo de cambio y uno que no me acuerdo ahora, bueno. la cuenta corriente. No, era el dólar atrasado, el tipo de cambio, creo que por ahí pasaba el tema, porque claro. ahora sí. Lo tengo acá, ¿quieren que se lo lea? Sí, perfecto. Va a ser bravo. La vamos a pasar para el... Este es textual. Sí. La vamos a pasar para el orto. Va a volar el riesgo país y va a superar holgadamente los 1.000 puntos. El dólar se va a ir para arriba, va a haber ruido en la calle y van a ser 3 meses picantísimos. Disculpame, ya está picante, Alejandro. Y la suba del dólar la están frenando vendiendo los dólares que les dio el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares. Alejandro Sí, Fantino. deuda con la que se quedan O todos sea, los trabajadores acá en Argentina. ¿Sabes lo que pasa? Que después, como en tantos otros momentos de la historia, estos tipos quedan impunes. Como Sturzenegger. Bueno, sí, totalmente, pero Más de nuestra época, Lo que- que éramos más chicos, más pibes nosotros, que te digo un Bernardo Neustadt, que te digo un Mariano Grondona. Está, o sea, con claro, mucho sí, más sí. nivel que el que hoy puede tener este chico, Trebuch, o Sí. o el mismo Fantino, ¿no? Sí, no, O- no. Otra clase de otra profesional. clase de profesionales, Está de acuerdo, tal ¿no? cual. Pero Con- con un profesionalismo me parece un poquito más. No, con no. fundamentos, por lo menos. Y ¿no? El viejo La Nata, si Milei lo reconoció como su creador a Fantino, así que bueno, estaría bueno que se haga cargo si eventualmente Sí. ocurre todo esto que él dice que va a Recordemos, ¿no? ocurrir. Buenísimo. Lo que termina dejando al desnudo esto que ayer hizo Fantino fue el debilitamiento o la debilidad del proyecto económico financiero, que el ajuste fiscal que se viene haciendo es a costa del mejoramiento de infraestructura y el sostenimiento de las funciones básicas del Estado, como son la educación, la salud, la ciencia y la tecnología. Si vos no podés, ni aunque sea, invertir un mínimo peso en todo eso sin que explote el país por el aire, es porque algo está andando Sí. mal. Porque recaudar están recaudando y bastante. Entonces, Sí. el problema también es en dónde se va toda esa plata, ¿no? No, digamos, la recaudación del mes de abril, como lo mostramos en el programa anterior, estamos hablando de entran por el puerto 6.000 millones de dólares y se van por Ezeiza en gastos de tarjeta de crédito al extranjero, se van 9.000, con lo cual ya a partir de ahí tenés una cuenta que no da y que no cierra de ninguna manera. Tal cual.
Bueno, para hacer un pequeño raconto, ya que hoy tenemos tiempo, quería hablar también de que en el uso de las facultades delegadas, que se disolvió el organismo de vialidad, se disolvió el INTI, se disolvió el INTA, se disolvió el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, se disolvió el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, se disolvió el Instituto Nacional del Teatro. Se disolvió la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y ahora va a asumir las competencias de la CNRT la Gendarmería, o sea que las rutas van a estar controladas por la Gendarmería. La Gendarmería va a dejar de controlar las fronteras para pasar a controlar las rutas nacionales. Claro. Bueno, está bien, vamos a ver si con las Coincide, rutas ¿no? pueden, porque también los muchachos de Gendarmería, con las fronteras no. No pueden. Esperemos Bueno, que vamos con las rutas. Claro, Pero Pero esperemos ¿sabes que- para qué la van a controlar? Y para que vos no te puedas manifestar, Mary. Para eso las van a Tal cual, controlar. tal cual. Están poniendo ya, lamentablemente, a la Fuerza Armada en la ruta Sí. porque saben que se viene... Que esto en cualquier momento está tomando envión el dólar. Yo lo vi, viste, como un luchador de estos americanos. Está tomando que fuerza. toman Sí, sí, sí. envión. Le pegaron un pichicatazo de pegando. adrenalina al dólar. Sí. Veremos. Veremos qué pasa. Pero bueno, en resumen, Milei no fue a Rosario por el Día de la Bandera, recordemos. No fue a Tucumán por el Día de la Independencia, pero no duda en viajar para asistir a eventos proselitistas donde recibe premios que desconocemos su importancia política o académica. Y su último viaje tuvo que ver con una inauguración que fue a hacer a Chaco, donde no inauguró una escuela, no inauguró un hospital, inauguró un templo evangélico. Y en este mismo momento le paso la palabra a Charlie porque nos va a hablar de la inauguración Sí. del templo evangélico que fue a dar Milei en Chaco. Jabo. Este- Sí, no fue el 9 de julio el acto, pero bueno, el fin de semana tuvo un tiempito como para acercarse a la iglesia Portal de Dios. El portal de Dios. El Portal de Dios, sí. Todo por, bien. por donde... ¿Todo bien? Yo no ¿Por qué? tengo nada en contra de las Por religiones. ¿Todo bien? No, ¿Está, obvio. está todo bien? Perfecto. Pero ustedes se están dando cuenta, todo bien. ustedes se están, Está todo bien. están dando cuenta de lo bizarro que es todo, Sí, es muy de bizarro. lo raro que es todo. Porque está bien, perfecto. Incluso puede ser con otra religión, que no hay ningún inconveniente que vaya. Ahora, hay algo muy simbólico en todo esto que está pasando, hay algo muy como sintomático en todo esto que está ocurriendo. Como bien contaba Mary Ibáñez, ya te dejo porque... Sí, no hay apuro, no hay apuro. O no, porque él boxea y yo no. Tranquilo, Claramente. tranquilo. Entonces, Hoy viene con dolor en el brazo. Así 25 que de no pasa mayo, 1810, 9 de julio, 1816. No es que fue lineal tampoco. Bien lo estaba comentando la compañera. Hubo serios problemas para que vos te puedas independizar. Porque de Latinoamérica somos uno de los 2 países que tuvo revolución e independencia. Otros países tuvieron la independencia, pero que tengan revolución e independencia, bueno, te habla de un proceso que se masticó y que se elaboró un montón y que costó muchísimo y que corrió serios riesgos de no hacerse. Claro. Porque como todo, también está perfecto como lo contextualizaste, que es... Vamos a dar un aplauso para la Tiene sus columna de Mary avances y Ibáñez sus antes de que retrocesos. sigamos hablando pavadas. No, pero como todo, Muchas tiene gracias. sus avances y sus retrocesos. Fíjate Las vos, revoluciones, fíjate ¿no? vos, Lo que 1810, venías hablando. El corte. Napoleón Sí. en alza. Sí, 1816, derrota de Napoleón y volvemos a tener a todo, de alguna manera, toda la crema europea con sed de venganza. claro. Porque claro. no, Fernando VII no venía a negociar. Te venía venía a a ofrecerte un pasar la mate. guillotina fuertísimo, ¿entendés? No venía a hablar. Ahora, no hacerlo, no conmemorarlo, no revivirlo, no... Digo, hay mucha gente muy especializada en esto y aparte, y Mary con la Claro, pero columna a no nivel se echa luz. simbólico, pero a nivel simbólico Lo es muy dejás de fuerte, hacer. ¿no? Lo dejás de hacer y... No pasó nada, no ocurre nada, nadie se esforzó, no hubo ningún tipo de disputa, no sirvió, se agotó. Bueno, yo no creo que sea así. Realmente no. Nos estamos acercando en una época donde las independencias van a ser otro tipo de forma, ¿no? No, es que es la independencia, ¿sabes de qué? Es de la memoria, Sí. es de tus raíces, de tu conocimiento, de lo que vos sos. No de necesitan lo que tener la somos. soberanía de un país eso hoy, los es, poderes ¿viste? económicos, Yo a veces lamentablemente. hago el para- ejercicio de tratar de pensar cómo piensa un liberal, y bueno,
como que hice el ejercicio. ¿Sabés que hice el yo- ejercicio. Vos vas a los bebés envaselinados. Es que y todas trato de esas cosas. entender yo a veces. Y bueno, como que dije, bueno, capaz Sí. que lo que ellos piensan es, bueno, se ahorra el gasto público del viaje, también es un acto medio protocolar, Yo creo que institucional. es- Ahora, haces eso y al mismo tiempo, 3 días antes, viajaste a Chaco a inaugurar un templo evangélico. O sea, Es que el Este, pensar no está de moda ¿No estás hoy. pudiendo Sí. justificar? ¿No estás pudiendo justificar que tu hermana, en jefe, está recibiendo sobornos a diestra y siniestra de todos lados Uf. y no lo estás pudiendo decir? Y vas a tener un quilombo internacional antes que local. Con lo cual, esa manera, la narrativa que tienen, te fuerza a pensar, che, ¿será cierto? No. No. Ya está más que claro. Sí, más Felicitaciones por la columna. por Espectacular. favor, Gracias, por Mary. favor. y Felicitaciones. Continuamos con Y hablando de milagros, ¿no? Y un poquito de las visitas que hizo Milei. Perfecto. Perdón, Sí, sí. habilitalo. Tenemos saluditos. No sé Genial. No, genial. tenemos entrevistado, que se No sé nos si- cayeron las columnas, parecía el panteón de Roma siendo entrevistado? incendiado. Temblaba. Se nos caían las columnas, Ah. se un dominó. Cuando se cae una, se cae la otra. Digo, bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Vamos a hacerlo. Charlie, Sí. arranquemos. Dale, perfecto. Seguimos. El fin de semana, como comentaba acá mi compañera Mary, el presidente Javier Milei se presente en una inauguración, ¿no? De un templo, que decíamos Portal de Dios. Vamos a hacer un pequeño recalco. Para Milei, un hospital es un gasto público. Un colegio es... Poner colegios es adoctrinar a la gente y hacer rutas es un curro. Yo ahora estoy entendiendo por qué esa forma de racionar, ¿no? De racionalizar las cosas. Resulta porque es mucho más fácil pedir milagros, amigo. O sea, hoy está de moda el milagro. Ya no pasa más por cuestiones económicas o por planes de producción ni nada. Hoy tenemos que esperar al milagro, amigo. Necesitamos un milagro. Obvio, tenemos que tener fe. Y eso es lo que la gente capaz que no está entendiendo. Soy de gimnasia, así que soy especialista en esperar milagros. ¿Qué pasó? ¿Por qué voy, no? ¿A qué voy con todo esto? Resulta que, bueno, después de la inauguración de este templo, que tardó más de 10 años, que se hizo aparentemente con aportes de los mismos creyentes, las mismas personas, ¿no? Que Los que mismos dan su fieles. diezmo, los mismos fieles. feligreses. Feligreses, tal cual, Mm. que aportaron a esta iglesia. Se está hablando de una iglesia, primero y principal vamos a dar las características, ¿no? Este templo que se inauguró, que tiene capacidad de 20.000 personas aproximadamente, o sea, que sería más el doble del Luna Park, ponele, ¿no? Imponente. Tiene más gente que la tremendo. cancha del Lobo. Sí, tiene más capacidad de personas que, por ejemplo, el Movistar Arena. Con un templo gigante, con columnas súper altas, con una pantalla Bueno, de bueno, 3 veces más grande que la de cine. Bien por ellos. Sí, sí, tal cual. Bien, está muy bien. El problema aquí es que, bueno, no tienen cómo justificar tampoco la inversión de este templo porque, bueno, se hizo justamente con el aporte de los fieles, ¿no? Y se estaría hablando de que... Bueno, lo justifican de esa manera. Bueno, es que, bueno, se justifica de esa forma. Bueno, tiene una ventaja en ese sentido la iglesia. Pero, a su vez, también tuvo ayuda divina. Sí, para poder- unas declaraciones que hizo el pastor. Sí. Unas declaraciones Una de las que hizo el pastor. declaraciones. Bueno, a esta iglesia se le reconocen muchos milagros, tanto como devolverle la vista a los ciegos, también como para hacer caminar a la gente que tenía problemas para caminar o que directamente no caminaba, No, cura de ahí enfermedades. no me voy a meter porque son No, cuestiones, son cuestiones de fe. Eso es muy normal en las lo voy a iglesias. criticar. No se Puede puede. que pase, depende de la creencia de cada uno, de la fe. No vamos a tocar ese tipo de temas, pero lo que sí nos causó un poquito de ruido es que acababa de justamente comentar un milagro que le había ocurrido hace unos días al pastor, que resulta que su contadora tiene una caja en el Una banco, caja de seguridad en el banco. el pastor, en el cual se depositaron 95.000 pesos. En realidad eran 100.000 pesos, el pastor sacó 5.000 pesitos para comprar dólares, ¿viste? Tenía un pochín guardado. Y cuando volvió a la caja para depositar esos dólares, se dio cuenta que los 95.000 pesos que tenía se habían transformado en 95.000 dólares. Yo lo tengo acá. Yo lo tengo acá. ¿Quiere que lo ponga? ¿Al Sí, video? sí. ¿Puedo poner el audio? Al ¿O video. te lo paso? No, eso era un milagro común que íbamos a hacer la introducción, pero vamos directamente con el de Palito que... No voy a hacer eso porque él tiene un láser Ah, en la tiene frente. láser.
Entonces yo no voy a hacer eso. Bueno. ¿Lo ponemos después? ¿Lo ¿Podés ponemos ponerlo después? ahora si podés? Si no, sigo un cachito, no hay problema. Lo bueno que sería, ¿no? Que Sí. podamos todos hacer estos... Bueno, cuestión que el pastor fue a verificar si estaban sus 95.000 pesos y se habían transformado en $95.000. Se puso loco, llamó a la contadora y le dijo, por favor, vení acá a confirmarme de que lo que estoy viendo es real. Va la contadora, verifica y eran sí, efectivamente $95.000. Se arrodillaron, viste, les agarró Está bien. una especie de... Está bien. ¿Qué querés que te diga? Está bien. Bueno. Lo más loco es que todo esto se lo tenés que contar a Feynman, a todos los periodistas de La Nación, Clarín, y no les queda otra que quedarse. A mí me gustaba mucho lo la tengo cara. a Feynman Sí. Increíble. escuchándolo al Bueno, pastor. pero previo a Ahí te esto, lo mando o sea, por- va- ahí te va- mando el enlace. Ahí vamos vamos. a ver primero con los milagros más Los módicos más tranqui. o más tradicionales de una iglesia, ¿no? Ahora vamos con el video que nos va a pasar acá, ese amarillo, junto con Numita Bustos, si lo tienen, buenísimo, como para dar más o menos un marco de qué se trata esta iglesia, ¿no? Dios mío. No, es terrible. Bueno, la justamente. No. Dios mío. verdad. Dios mío, ¿no? A mí Justo. me gustaría... Perfecto. ¿Qué fue el Ahí vamos. accidente? ¿Qué te pasó? Tuve un accidente de una moto que me casó la cadena. ¿Lo y- estabas reparando o qué estabas? Sí, estaba engrasando justamente la cadena, pero lo tenía en marcha y ahí me casó el dedo. Y voló un pedazo de dedo. Sí, 2 falanges por lo menos, medio dedo. sí, exactamente. Volaron 2 falanges, perdió el dedo. Te llevaron al hospital. Sí, ¿Llevaste el dedo? no, quedó el pedazo. Quedó. Se fue sin el dedo al hospital. Y el médico le dijo, ¿tenés el dedo? Le dice, no traje el dedo, quedó allá. Entonces le dijeron, mirá, perdiste. Porque si hubieras traído el dedo recién cortado, por ahí lo podíamos acomodar y hacerle todo un tema para eso. Pero se lo olvidó. Lo vendaron, le suturaron y lo vendaron. Así le pusieron una venda grande que se ponía toda roja porque perdía sangre. Yo vi la foto. Y siguió su vida cristiana, se fue a la iglesia. ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, fui a la iglesia, ya con el médico me había dicho no tenía más solución ese dedo, solamente me cortaron el dedo y me soldaron los nervios para que no se... Pero vos ya te habían cortado el dedo. ¿Qué hicieron? ¿Te cortaron más? Sí, me cortaron. Ah, él me contó que se cortó en la segunda falange y como quedó astillado porque la cadena no fue prolija, le cortaron más todavía para dejarle prolijito el muñón. ¿Sí? ¿Así fue? Sí, exactamente, sí, así es. Y bueno, me soldaron así los nervios porque ya supuestamente ya... Ah, no lo tenía más- suturaron Sí, ya porque iba a quedar así, sin, digamos, sin solución. Y cuando voy a la iglesia, bueno, el pastor le cuento la situación y él me dice, voy a orar por vos. Y bueno, en ese momento creí y sentí el poder de Dios, que el dedo se me crea. Declaro un milagro creativo, dijo él, y yo creí en esa palabra. Y ahí cuando creí sentí el poder de Dios. Móstrame ahora. ¿Cuál es el dedo sano? Escúchame, se le creó las 2 falanges, se le puso hueso, le salió uña. Bueno, acá íbamos un poquito con la presentación, ¿no? Perdón. De Jorge Ledesma, con uno de sus milagros, de sus tantos milagros, 400 aproximadamente hizo este fin de semana. Y acá contaba un poquito, ¿no? Yo en el detalle puedo ver que se puede haber dado un martillazo en el dedo al muchacho, pero de acá que le falten 2 falanges, como que había una diferencia importante. Pero bueno, sin ondear tanto en el detalle, No podés explicarlo. no se puede No explicar. podés. No se puede explicar. No quieras. ¿Por qué Pero vas a bueno. hacer eso? Como que forzaron un poco el milagro. A esto es lo que quería ir. Por otra parte, sin querer se le escapó a este ministro, ¿no? Ledesma, en una entrevista con Feynman, lo que había ocurrido, ¿no? Anteriormente con los dólares y de la forma en que se había dado. Y él adjudicó este milagro a Dios por la proyección de crear este templo. Es uno de los más grandes de Latinoamérica, e incluso tiene, como te dije, capacidad para 20.000 personas, 50.000 fieles aportando, ¿no? a este capital, en el cual Milei tuvo la oportunidad de dar una inauguración, ¿no? a este
a este templo. Caben muchas dudas, se empezó a investigar al pastor justamente después de una entrevista que nos va a pasar también el compañero Amarillo con respecto a cómo ocurrió el milagro. Pero bueno, yendo a eso en breve, también queríamos destacar la forma en que se dio todo, porque no es que el pastor en sí haya blanqueado el dinero de forma muy, muy directa, sino también que le dio responsabilidad de todo esto a Dios justamente. Y lo contaba con el muchacho Feynman, no sé si tiene el video ya, Ezequiel Amarillo, como para que lo... Perfecto, como para que explique un poquito de qué forma se dio y lo pueden escuchar también de su boca, ¿no? Pero no quiero el préstamo, porque la palabra era sin deuda. When he came under my covering, cuando él vino bajo mi he had cobertura, over 3,000 people for 28 years. tenía 3,000 personas en 28 años. Frustrated Frustrado because he has been a man of the Spirit. porque él era un hombre del Espíritu. He's been a man that loved the Spirit of God. Un hombre que ama el Espíritu Love de Dios. revival. Amaba la Biblia. Love souls. Ama las almas. And after now, 10 years, Y después, 10 años más we're tarde, talking about he's building a place for 18,000 people. ahora está edificando un lugar para 18,000 personas. Debt free. Sin deuda. Millions. La primera vez que el apóstol viajó a Resistencia, al Chaco, lo recibimos en el templo que terminábamos de construir. Así que tuvimos un culto ahí, terminamos el templo para que él llegue y ese día él nos dio una palabra, que tengo el video, donde él nos decía que se iba a desatar algo especial. El Señor nos dio varios milagros, muchos milagros, señales como la que conté hace un ratito, que los pesos se convirtieron en dólares americanos. Dios hizo muchas cosas. La semana en que decidimos construir, un pastor de otro país me llamó y me dijo, tengo aquí en la oficina a uno de los directivos de un banco mundial de ayuda a países latinos, y me pasó, el hombre era cristiano y me dijo, dígame cuánto necesitan, yo quiero servir al Señor y proveerles lo que necesitan. Y le dije, wow, qué maravilla, bendigo su gesto, agradezco su gesto, pero no quiero el préstamo, porque la palabra era sin deuda. Y usted ya vio el video ahí, cómo se fue construyendo y cómo fuimos haciendo totalmente sin deudas. Créale a Dios. Apóstol, le cuento algo, apóstol. Cuando hicimos esto, muchos de mis pastores hijos empezaron a construir templos mucho más grandes que los que tenían sin deuda. Ahí está el pastor Jorge justamente. ¿Y cómo lo hicieron sin deuda? Porque aparte de transformar los pesos en dólares, se vieron varios videos en los que él transformaba un anillo de plástico en un anillo de diamantes, como también entre otros videos que aparecían pepitas de oro o polvo de oro adentro de la iglesia. Che, ¿le podemos pedir al pastor que nos dé una mano para el pago de la deuda con el FMI y todos los organismos con que me ayude internacionales? con la tarjeta, yo estoy bien. Con que me ayude con la tarjeta, estoy Yo muy me quedo conforme. Yo le rezo todos los días y me ayuda con el tema de la tarjeta. Bueno, amén de estas declaraciones y después de la visita de Milei, hubo como un resoneo de esto, de lo ocurrido. Parece que el AFIP es un poco en este sentido, ¿no? Escéptico, ¿no? Con respecto, sí, escéptico a los milagros, y decidió iniciar una investigación, ¿no? Claramente esto se ve también al carácter de oficio que tiene que tener el AFIP con respecto a los contribuyentes, y se decidió iniciar en primera medida una investigación de los fondos, ¿no? de esta iglesia, y principalmente se actúa como medio de lavado de dinero para distintas entidades. Y acá es justamente donde se lo involucra, ¿no? a Milei, y se le da también un poquito de hincapié a la visita de este fin de semana. Y bueno, con eso ya estaríamos, pero bueno, te da un poquito el margen de cómo se mueve Milei. No va a hospitales, no habla con doctores, con médicos, con profesores, con gente que esté dentro de lo que es científicos, ¿no? Con gente que se ocupa de los puntos estratégicos en cuanto a salud, en cuanto a investigación dentro del país, ¿no? O infraestructura. Pero sí tiene tiempo para ir a ver a este tipo de personajes para, aparentemente, con un fin económico y una ayuda también mutua, ¿no?
este es el país y el presidente que tenemos hoy en día. Lamentablemente para muchos de nosotros no a la altura de la situación o que estamos viendo la mayoría de los trabajadores. Así que bueno, esperemos que esto termine en buen puerto, que se haga justicia, ¿no? Porque hoy con el afán de investigar a políticos o representantes de los distintos partidos se lleva la justicia hasta última instancia. Esperemos que también lo hagan con este tipo de actos y de gestiones, ¿no? Que se están realizando. Así que nada, sin más nada, le dejo la palabra a nuestro compañero. Un aplauso, por favor, para Charly Tavares. Claro que sí, claro que sí. Tenemos saluditos. Si quieren los digo, se pueden comunicar, mandarnos mensaje, como siempre. Pero voy a leer los saluditos de Celeste Ambiamonte, que nos manda un mensaje, dice: los adoro, con un corazoncito. Estefanía Menzi, le mandamos un abrazo enorme también. Besos a todos, gracias por representarnos también, un corazoncito. Alejandro Franco, que ayer lo vimos también, crack compañeros. Gabriel Macri, que también ayer estuvo presente, un gran soldado, grande compas, nos pone. Daniela Benimeo López, excelentes reflexiones, gracias por traer luz a temas tan importantes. Nicolás Moyanos, saludos desde Maquinchao, Río Negro. Un abrazo enorme, me encanta ver esos saludos federales. Nicolás, un abrazo enorme para vos y a todos los compañeros de Río Negro. Y bueno, ya saben que se pueden comunicar y mandarnos mensajitos. Nos pueden seguir por redes sociales en @JuventudFentos. Nos pueden mandar mensajitos al WhatsApp. Ya les digo el teléfono. Es 11 25 95 69 16. También a nuestras redes, Instagram, Ambiente Radio. Y YouTube, también, Ambiente Radio. Ambiente Radio. Después de este gran milagro que acaba de ocurrir. Es un milagro. Un milagro y qué buenos reflejos. Sí. Son muy buenos reflejos. No transpires, no estás roja ya. Un punto para Josefina Quinteros. Bien, como en punto de ebullición. No transpires. Bueno, si nos pasa algo, no es por los... No, es Ezequiel que nos va a matar a todos. En cualquier momento. Le tocamos la cámara, le tocamos los micrófonos. Le mandamos todo videos a último momento. Y ahora te voy a anunciar que tenemos una entrevista. Escuchamos una cosa. Para que digas ya, ay, acabo de ver el efecto que me metiste, fue muy bueno. Yo creo que después de nosotros está preparado para todo ese. Sí, somos como tu tesis, ¿no? Sí, se está preparando para jubilarse, se quiere ir. Sí, pero bueno, vamos a anunciar que por suerte en el día de la fecha vamos a contar con una entrevista que le vamos a hacer al secretario de Actas del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Estábamos preparando otras entrevistas. Como saben, pasan cosas y los invitados también tienen sus actividades. Pero muy gentilmente Fabián se ha ofrecido a charlar un rato con nosotros. Y bueno, les quería comentar también que es secretario de Actas de SOSBA y es integrante de la Comisión de Poderes de esta querida federación que tenemos. Ahora sí, después de toda la turbulencia que hemos atravesado, le queremos decir que vamos a aterrizar a un tema musical y luego regresamos. Gracias, Cece.